Hola estimados estudiantes, les habla su profesor de física Lauren González. En esta ocasión vamos a continuar con el repaso de los diferentes conceptos relacionados al tema de hidrostática y algunos ejercicios que vamos a resolver. Esta es la segunda parte. En el video anterior podrán estudiar los primeros 5 conceptos que nosotros vimos. Ahora vamos a continuar con otros 5 conceptos. El primer tema que vamos a repasar es lo que postula la ley de Pascal. Este nos dice a nosotros que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin cambio a través de todos los puntos del fluido y las paredes. Esto quiere decir que si tenemos dos puntos en un sistema, pongámoslo punto 1 y punto 2, vamos a tener la misma presión en esos dos puntos y se resume en esta formulita. Recuerden que en el video anterior vimos que la presión es fuerza perpendicular entre el área, fuerza perpendicular entre el área. Esto quiere decir que la presión 1 va a ser exactamente igual que la presión 2. Esto es, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión del punto 2. En este caso, vemos acá, si nosotros tenemos una área pequeña, debemos aplicar una fuerza pequeña, porque esta relación tiene que ser exactamente igual a esta relación, que es una fuerza grande aplicada a una superficie o a un área grande también. Este ejemplo lo podríamos ver aplicado en la cotidianidad en las prensas hidráulicas, en las prensas para levantar autos, en los gatos hidráulicos. Estos son ejemplos de esta ley de Pascal. Veamos nuestro ejemplo número 6. Nuestro ejemplo número 6 nos indica a nosotros que si se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 50 centímetros de radio, ok, vamos viendo que tenemos por acá, tenemos una masa, tenemos un radio de plato grande y tenemos un plato pequeño con un radio de 8 centímetros. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño. Ok, veamos nuestra fórmula. Si nosotros tenemos, por acá nos dice que una elevadora de plato grande, nuestra fuerza 2, ¿verdad? Vamos con nuestro punto 2, la parte grande, ok. Si tenemos 1000 kilogramos y tenemos 50 centímetros de radio, vamos a verlo por acá. Nosotros no tenemos fuerza 2, ¿cierto? Pero tal y como hemos estudiado anteriormente, nosotros podemos sacar esa fuerza como un peso, lo podemos homologar de esa manera. Podemos decir que la masa del objeto grande por la gravedad es nuestra fuerza 2, ¿cierto? Nuestra área 2, ¿por qué pi por 50 elevado a la 2, elevado al cuadrado? Porque nos está diciendo que es un plato grande circular. Nosotros ocupamos el área. ¿Y qué tenemos? Radio. Como son platos grandes circulares, nosotros podemos calcular el área de un círculo. Y si recordamos de matemáticas, nuestra fórmula para calcular el área de un círculo es pi por el radio a la 2, lo podemos calcular de esta manera. Nuestra área 2, o sea, nuestra área del punto grande, pi por el radio a la 2, ¿verdad? Va a ser igual que esa área número 2. ¿Qué pasa con el área 1? ¿La tenemos? Sí, porque tenemos nuestro radio pequeño, entonces con eso podemos calcular nuestra área pequeña. Pi por 8 centímetros, que es nuestro radio a la 2, va a proporcionar a nosotros nuestra área pequeña. ¿Qué nos queda hacer por acá, muchachos? Si nosotros despejamos esta fórmula que tienen acá, pasamos esto que está dividiendo a multiplicar, nos queda la siguiente expresión. 1000 kilogramos por 9,8 nos da que la fuerza número 2 dividido entre pi por 50 centímetros al cuadrado, no olvidemos este exponente, nos va a dar el área 2. Y si sumado a eso lo multiplicamos por pi
por el radio pequeño a la 2 nos va a dar 251 newton. ¿Qué quiere decir eso? Que es nuestra fuerza 1, nuestra fuerza pequeña. Entonces, si nosotros aplicamos esta fuerza en el émbolo 1, vamos a devolvernos un poquito, estos son émbolos. Si nosotros aplicamos 251 newton en este émbolo, con esta área pequeña, nosotros podemos levantar una fuerza grande empujando un área grande. Y eso quiere decir nuestro problema por acá. Vamos a continuar con el principio de Arquímedes. Recuerdan que el principio de Arquímedes lo que nos dicen es que cuando un cuerpo o un objeto se introduce dentro de un líquido, este va a recibir una fuerza dirigida perpendicularmente hacia arriba. Es decir, va a empujar el objeto hacia arriba. Por eso se llama fuerza de empuje o empuje. El valor de esta fuerza va a ser igual al peso del agua desalojada por el cuerpo. Es decir, esta fórmula. Fuerza de empuje es igual a la masa desalojada por la gravedad, o la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado o desalojado por la gravedad. Ambas expresiones son correctas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar las dos. Fuerza E significa fuerza de empuje en Newton. VD significa volumen desplazado, lo vamos a medir en metros cúbicos. La G significa gravedad y la vamos a medir en metros por segundo al cuadrado. La M, masa del objeto sumergido. Y la letra ρ es la densidad del fluido, kilogramo entre metro cúbico. Ya definimos en casos anteriores el concepto de la densidad. Entonces veamos nuestro ejemplo número 7, ¿qué les parece? Digamos que tenemos que calcular la fuerza de empuje que experimenta una piedra de 1,28 por 10 a la menos 4 metros cúbicos de volumen. Este es nuestro volumen. Ojo ahí, ¿verdad? Nuestro volumen. Si se sumerge completamente en agua dulce con densidad por acá, vamos a buscar la fuerza de empuje. La fórmula es esta. Fuerza de empuje. Tenemos la densidad del fluido. Sí, nos dice que está sumergido en agua dulce, que es esta densidad, ¿verdad? Tenemos el volumen desalojado o desplazado. Sí, ya nos lo están dando, que es 1,28 por 10 a la menos 4. Y la gravedad, recordemos que es constante. Si agarramos y sustituimos en esa fórmula los diferentes datos, vamos a obtener que la fuerza de empuje de esa piedra es 1,25 newton. Fuerza de empuje perpendicularmente hacia arriba de 1,25 newton. ¿Ok? ¿Qué es el peso aparente? Cuando nosotros vamos a colocar un objeto en un líquido, podríamos decir que ese objeto aparenta ser de menor masa, de menor peso. Aparenta ser, pero no lo es. Por eso llamamos peso aparente. Este fenómeno ocurre debido a la fuerza de empuje. Sí, obvio, ¿verdad? Si nosotros tenemos un objeto que está metido en un fluido, ese objeto va a aparentar tener menos peso, menos masa, porque hay algo que lo está empujando hacia arriba. Entonces no está cayendo con su peso gravitacional como si estuviera cayendo en el aire, ¿verdad? Entonces por eso le vamos a llamar peso aparente. El peso aparente se calcula de la siguiente manera. Peso aparente es igual al peso normal, peso gravitacional, menos la fuerza de empuje, que las calculamos en diapositivas anteriores. Fuerza E, fuerza de empuje, peso, las dos cosas en newton, ¿cierto? Si estamos restando peso menos fuerza de empuje, tenemos que estar restando las mismas unidades. Porque no podemos estar restando manzanas y peras, piñas y papayas. Tenemos que estar restando, sumando exactamente la misma unidad. Ok, como sabemos que el peso
es igual a masa por gravedad, nosotros podríamos despejar esa expresión y sacar también la masa aparente. La masa aparente es el peso aparente entre la gravedad. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 8 nos dice a nosotros que un cubo sólido de cobre, ¿ok? Ahí está el material, cobre con una densidad de 8.900 kilogramos entre metro cúbico, de 35 centímetros cúbicos. ¿Qué son esos 35 centímetros cúbicos? Es el volumen, ¿cierto? Centímetro cúbico, volumen. Dice que está sumergido totalmente en agua. Agua con una densidad de 1000 kilogramos entre metro cúbico. Nos dice que calcula el peso del cubo, el peso normal, peso gravitacional, la fuerza de empuje y la masa aparente del cubo. Masa aparente del cubo, la fuerza de empuje y el peso. Ok, ¿cómo podríamos calcular nosotros el peso? Cálculo de la masa. Perdón, sí, el cálculo de la masa del cubo primero para poder calcular el peso del cubo. Si nosotros multiplicamos la densidad, recuerden, como vimos en el tema anterior, si nosotros multiplicamos la densidad por un volumen, ¿qué nos va a quedar? Se van los volúmenes y nos queda kilogramo, que es la masa. Si nosotros multiplicamos densidad por volumen, nos da la masa del objeto. Y aquí tenemos 0,3115 kilogramos, es la masa de ese cubo. Aquí tuvimos que pasar previamente nuestros centímetros cúbicos a metros cúbicos, ya que nuestra densidad nos la están dando en kilogramos por metro cúbico. Entonces, igual es una conversión muy corriente, con la variedad de que esto 100 debemos elevarlo a la 3, porque estamos hablando de una conversión de volúmenes. Entonces 35 entre 100 al cubo nos da 0,00035 metros cúbicos. Ok, ya nosotros calculamos acá la masa del cubo, pero a nosotros nos están preguntando el peso. ¿Qué hacemos? Si nosotros tenemos una masa y lo multiplicamos por la gravedad, obtenemos el peso, tal y como venimos haciendo en ejemplos anteriores. Con esto nada más vamos a obtener nuestro peso gravitacional. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la fuerza de empuje y la masa aparente. Tenemos la fuerza de empuje, que es densidad del fluido por volumen desplazado por la gravedad. Tenemos la densidad del fluido, ¿sí? Que es agua, está totalmente sumergido en agua. Si lo multiplicamos por nuestro volumen que ya nosotros pasamos a metros cúbicos, y por nuestra gravedad, vamos a obtener que la fuerza de empuje es 0,343 newton. ¿Y por qué calculamos el peso y la fuerza de empuje? Porque si nosotros queremos saber la masa aparente, debemos calcular el peso aparente. Y el peso aparente lo teníamos que calcular restándole a nuestro peso gravitacional la fuerza de empuje. Como ya calculamos anteriormente, nuestro peso gravitacional es de 3,0527 newton, y si le restamos a esto la fuerza de empuje menos 0,343 newton, nos da nuestro peso aparente, que es 2,7097 newton. ¿Ok? ¿Qué hacemos con ese peso? Tenemos también que si nosotros hacemos el despeje, podríamos obtener nuestra masa aparente. Entonces nada más es dividir peso aparente entre la gravedad y nos da nuestra masa aparente. Ok, vamos a proceder a nuestro ejemplo número 9 para que nos quede un poquito más claro. Aquí nos dice a nosotros que tenemos un iceberg de densidad, ahí nos da la densidad, 0,917 gramos entre centímetros cúbicos,
flota en el mar, que la densidad es 1,03 gramos por centímetros cúbicos, y con un volumen sumergido, obvio, sumergido. Si nosotros sabemos que un iceberg no está totalmente sumergido, ¿verdad? Tenemos una parte, la mayor parte sí, está sumergida en agua, pero hay otra parte que es lo que podemos ver, ¿verdad? Lo que está sobre la superficie del mar. Entonces, solamente el sumergido son 8000 centímetros cúbicos. Nos preguntan cuál es el volumen del iceberg. Volumen del iceberg total, porque si nos dicen volumen del iceberg, sí, pero de ya esto es el volumen del iceberg. Recordemos que esto es sumergido. Nos están preguntando el volumen total. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros vimos que la fuerza de empuje se puede calcular como masa por gravedad, masa de qué? Del volumen del fluido desplazado, perdón, y de esta manera también, que es la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. Ok, si yo igualo estas dos expresiones, ¿las puedo igualar? Sí, ¿por qué? Porque las dos son fuerzas de empuje. ¿Vieron? Entonces, esta fuerza de empuje yo lo puedo sustituir por esto. O esta fuerza de empuje yo lo puedo sustituir por esto. Entonces, por eso me queda de esta manera. ¿Vieron? Ok. ¿Qué tengo yo de esta expresión? ¿Tengo la gravedad? Sí, sí tengo la gravedad. ¿Tengo el volumen sumergido? Sí, volumen del fluido sumergido, del objeto sumergido, que es 8000 centímetros cúbicos. ¿Tengo la densidad del fluido? Sí, también tengo la densidad del fluido. ¿Quién es? En nuestro mar, que es 1,03 gramos por centímetros cúbicos. ¿Tenemos la gravedad? Sí, de hecho estas dos gravedades se pueden cancelar. ¿Tenemos la masa? No, no tenemos la masa. Pero recordemos que tenemos la densidad del iceberg, que es 0,917. ¿Qué podemos hacer con esa densidad del iceberg? Nosotros, ¿qué ocupamos de saber del iceberg? Tenemos que saber el volumen. Pero de ahí tenemos dos incógnitas. Tenemos la masa, que no la tenemos por ningún lado el valor. Y tenemos por aquí el volumen, que tampoco lo tenemos por ningún lado. Y de hecho esto es lo que nos están preguntando. Pero si nosotros hacemos un despeje de la fórmula, nos podemos dar cuenta que esta masa de acá es igual que esta masa, ¿cierto? Es la masa del iceberg como tal. Entonces yo puedo sustituir esta partecita, esta parte de la ecuación, la puedo sustituir por esta m, porque lo mismo. Yo puedo decir que esta m es igual que decir la densidad del iceberg, esto es una i de iceberg, por el volumen del iceberg por la gravedad es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. ¿Ok? ¿Qué nos queda por ahí? Podemos despejar el volumen, que es lo que nosotros tenemos que averiguar. Tenemos que despejar el volumen. ¿Cómo? Podemos pasar esto que está multiplicando a dividir y esto que está también multiplicando a dividir. Y nos queda de esta manera. Densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad entre la densidad del iceberg por la gravedad nos tiene que dar el volumen total del iceberg. ¿Qué esperaría ustedes que fuera? ¿Mayor o menor que 8000, que es el dato del volumen que tenemos? Evidentemente debe ser mayor, ¿verdad? Porque estamos hablando del volumen total del iceberg. Entonces tiene que ser más de 8000 centímetros cúbicos. Únicamente nos quedan a nosotros por sustituir los diferentes datos y obtenemos que el volumen total del iceberg son 8985,8 centímetros cúbicos. Evidentemente son más
que 8000 quiere decir que hay 985,8 centímetros cúbicos de iceberg afuera de la superficie y los otros 8000 están debajo de la superficie del mar. Únicamente nos queda escribir la ley de Boyle. Recordemos que esta ley nos indica a nosotros que cuando un gas cambia de presión y de volumen en forma isotérmica quiere decir temperatura constante. Recuerden eso, temperatura constante es lo mismo que decir isotérmico. El producto quiere decir la multiplicación de la presión por su volumen inicial va a ser igual a la multiplicación de la presión por su volumen final. Esto se resume en la siguiente fórmula. La multiplicación o el producto de la presión y el volumen inicial, es equivalente o es igual al producto o la multiplicación de la presión final por el volumen final. ¿Ok? Nos dice que un gas dentro de un cilindro de volumen ajustable es que el volumen se puede cambiar, ¿verdad? Se puede ajustar a las condiciones. Ocupa un volumen de 0,045 metros cúbicos a una presión de 2,5 por 10 a la 5 newton entre metro cuadrado. Aquí hay que hacer este cambio, de metro cuadrado, porque es presión, ¿verdad? La presión es fuerza entre área. ¿Ok? ¿Qué son estos datos? Esta es la presión inicial y este es el volumen inicial. Si el volumen se reduce, es decir, estamos cambiando el volumen a 0,015 metros cúbicos, manteniendo la misma temperatura y la misma masa, esto quiere decir isotérmico, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva presión? ¿Ok? Entonces tenemos presión y volumen 1, tenemos volumen 2 y ocupamos la presión 2. Les hago una pregunta, ¿qué esperarían ustedes que pase con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Lo responderemos entonces al final de este problema. Vamos a ver, vayan pensando por ahí. Tenemos entonces nuestra fórmula, que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Nos dice que la presión inicial, ¿qué es? 2,5 por 10 a la 5 newton entre metro cuadrado, presión 1, presión inicial, por el volumen inicial, 0,045 metros cúbicos, es igual a ¿quién? A la presión final por 0,015 metros cúbicos, que es nuestro volumen final. Aquí, ¿qué tenemos que despejar? Nuestra presión final, que sí, evidentemente va a ser mayor que nuestra presión inicial. ¿Por qué? Porque por acá vemos, si nosotros estamos disminuyendo el volumen, la presión va a aumentar. Si nosotros tenemos un volumen alto, nuestra presión va a disminuir. Ok, muchachos, espero que les haya quedado lo suficientemente claro. Recuerden que pueden consultarme vía mensajes, cualquier duda que tengan al respecto. Esto es un contenido ya visto. Esto es un video para que ustedes puedan repasar durante los días que puedan tener libre por ahí. Recordemos mantenernos siempre en casita, no salir, para tratar de disminuir los riesgos de contagio y poder sobrellevar estas emergencias nacional e internacional de una manera satisfactoria. De nuevo, agradecerles por la atención prestada y espero verlos pronto.
Saludos.